Coronavirus, alarma mundial, como bien reza la pantalla, de la mano de Mauro Albornoz. Mauro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Iván. Sí, vamos a ampliar cuál es el panorama porque lamentablemente el coronavirus sigue sin control y estamos hablando ya de 360 muertes y 16.000 casos confirmados de personas contagiadas por coronavirus, y el panorama en principio es bastante preocupante. Este fin de semana conocimos la primera muerte de un hombre en Filipinas que falleció por tener coronavirus. Es el primer caso fuera de China. Hay que básicamente contar que en realidad este ciudadano ya había estado previamente en la ciudad de Wuhan, la ciudad foco, epicentro del coronavirus. ¿Dónde esto? En Filipinas. ¿Y el muchacho de España, que había una víctima fatal, había habido una víctima fatal en España, no, ¿era efectivamente o no? No, simplemente se había contagiado, pero no era un ciudadano alemán, sí, pero no estaba, no es una víctima fatal, simplemente se contagió de coronavirus por estar en contacto con una persona que sí lo tenía. Okay. Esta se trata de la primera víctima mortal fuera de China, algo que la Organización Mundial de la Salud ya lo había advertido porque estaba expandiéndose. De hecho, las estimaciones muestran que esto va a seguir en aumento por los próximos días, seguramente, porque en principio no hay una solución a este problema. Sí hay que decir que hoy el diario Daily China, uno de los diarios más reconocidos, lo que publicó es que el gobierno de China está haciendo una prueba con un medicamento que se elaboró en un laboratorio de los Estados Unidos y que hicieron una prueba con un ciudadano estadounidense. Tuvo unas ciertas mejorías y ahora van a hacer esta prueba con este medicamento en al menos 200 pacientes que tienen coronavirus en China. Por el momento no hay una vacuna, lo venimos remarcando, ya hay distintos países que están haciendo pruebas, como Francia, Rusia, Estados Unidos, que están haciendo una prueba con el genoma que aportó China para que los distintos países hagan sus pruebas correspondientes. Obviamente esto va a llevar tiempo, y mientras tanto la situación en Asia es dramática porque, como venimos remarcando, estos casos vienen aumentando día tras día. De un día para otro hablamos de 56 muertos, ¿no? La última información tiene que ver con lo que estamos viendo en pantalla, ¿no? El hospital que, como bien hemos contado, fue construido aproximadamente en tan solo 10 días y que básicamente son 1.000 camas, 1.400 médicos que van a formar parte de este hospital. Es impresionante la construcción, la velocidad en la construcción de este hospital. Estamos hablando de 4.500 obreros que formaron parte de este proyecto. Lo más complejo, que fue lo que comentaron, fueron los cimientos, pero todo lo demás lo hicieron de manera muy rápida. Hay que decir que también incorporaron muchos bloques prefabricados, lo cual hacía que la solución sea mucho más rápida. De todas maneras, el miércoles y el jueves van a abrir otro hospital que es incluso más grande que este es 2.500 metros. Para que tengamos una idea, serían 2 cuadras unidas. Es un trabajo impresionante, lo cual muestra que China está trabajando en tratando de controlar esta situación, que obviamente es compleja y que en principio no encuentran una solución. Sí están aplicando medidas de seguridad muy importantes, hemos comentado, ciudadanos en cuarentena. Hoy es el primer día hábil que se empiezan a incorporar a sus puestos de trabajo en algunas empresas, por ejemplo, en las que tienen que ver con farmacia, sanidad, para poder acompañar esta situación tan compleja. La bolsa abrió, porque es el primer día hábil después de varios días de feriado, con una caída del 7% en las bolsas de Shanghái. Obviamente por este coronavirus la situación es muy dramática. En este contexto se suma también el conflicto con Estados Unidos. Vamos a ver qué fue lo que dijo el gobierno chino, porque claramente ataca a Estados Unidos porque considera que está tomando medidas que son alarmistas. Esto es lo que dice el ministro de Exterior chino. Estados Unidos no nos ha proporcionado ninguna asistencia sustancial. Todo lo que ha hecho solo ha servido para crear y extender el miedo, haciendo alusión justamente a lo que veníamos remarcando el día viernes. Estados Unidos no solo que prohíbe a los ciudadanos extranjeros que hayan pasado por China en los últimos 14 días ingresen a los Estados Unidos, sino que también a todos aquellos estadounidenses que quieran viajar a China están cancelando los vuelos directos. Sí, se le suma a las declaraciones del secretario de Comercio. En realidad se enmarca con las declaraciones del secretario de Comercio, Wilbur Ross, que dijo que le venía, palabras más, palabras menos, bien esto a los Estados Unidos porque estaban volviendo o iban a volver muchos empleos al país gobernado por Donald Trump. Me parece que ese es el marco, ¿no?, donde se plantea esto. Bueno, esa frase fue muy polémica porque hablaba de una mejora en la economía estadounidense con el coronavirus. Estamos hablando de una epidemia que está generando muertes y personas contagiadas alrededor del mundo. Una frase desafortunada, sin dudas. Y en este contexto también lo que se está generando es una cuestión de racismo, de un movimiento antichino muy fuerte que también
también vamos a ir compartiendo algunas imágenes, que se llama Yo soy chino pero no tengo el virus, que se trata de esta cuestión que se empieza a generar en las redes sociales y también en distintas partes del mundo, en donde empiezan a generar discriminación hacia los ciudadanos chinos. Incluso trascendió a través de las redes sociales que en un aeropuerto de España una madre le gritaba al nene: no te acerques a ese chino que seguramente tiene el virus, y así cientos de casos, y por eso es que ciudadanos alrededor del mundo están compartiendo esta campaña que tiene que ver con no discriminar a los ciudadanos por ser ciudadanos chinos. Claramente no tiene nada que ver, es una situación totalmente repudiable, pero que esto sucede, y por eso es que comenzaron con esta campaña muy fuerte también con el uso de las redes sociales. En principio, la última información tiene que ver con lo que va a pasar esta semana. Los distintos países que forman parte del G7, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, van a emitir una respuesta a esta epidemia, lo cual va a ser bastante importante, porque estamos hablando de países del primer mundo que van a ayudar económicamente a solucionar este problema. Gracias, Mauro. Continuamos con esto. Nos vamos al encuentro de Matías Morales desde los Estados Unidos. ¿Cómo se está viviendo el coronavirus desde allí? El coronavirus continúa propagándose rápidamente, con más de 17.000 personas infectadas en 25 países, mientras que los muertos superan los 360, por lo que aumentaron las medidas de prevención. De Estados Unidos, que ya suma 11 casos y que cuestionó a Pekín porque todavía no había aceptado su ayuda, anunció que no iba a permitir la entrada al país de extranjeros que hayan visitado China en los últimos 14 días y que en el caso de los ciudadanos norteamericanos que hayan pasado por la provincia de Hubei, donde se inició la epidemia, serían obligados a permanecer en cuarentena por 14 días. A su vez, Japón y Corea del Sur tomaron medidas similares. Los miembros del G7 intentarán adoptar una respuesta común y los países de la OPEP se reunirán en las próximas horas para analizar la caída del petróleo como consecuencia de la enfermedad. Al mismo tiempo, China informó que intentará minimizar el impacto en la economía, bajando la tasa para préstamos a corto plazo e inyectando 175.000 millones de dólares, mientras que suspendió hasta finales de marzo los aranceles a productos de Estados Unidos utilizados para la prevención y el control del virus, que habían sido impuestos en medio de la guerra comercial. De cualquier manera, los mercados asiáticos operaban a la baja. En China, las bolsas cayeron alrededor de un 8%, su pérdida más grande en 5 años, y en Japón cerca del 1%. En cambio, en Wall Street las acciones se recuperaban y las bolsas europeas operaban con una leve alza como consecuencia de la finalización del Brexit. Por último, se destacó el recorte de las pérdidas que había tenido el petróleo y la caída del oro. Está Fernando Alonso con nosotros. ¿Qué tal, Fer? Buenas tardes. ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Algo a propósito de esto que estábamos viendo. Bueno, ahí recién comentaba, cayó el precio del petróleo $10, estaba cotizando el Brent a $55, eso le viene muy bien, por ejemplo, a la Argentina, donde desactiva todas las presiones de las petroleras por subir el precio de los combustibles, porque prácticamente equipara el precio del barril interno con el internacional. Pero más allá de eso, es muy interesante analizar económicamente todo lo que se da a partir del coronavirus, porque cada vez hay una idea más instalada que se está sobreactuando, que se está sobredimensionando la crisis y que hay una motivación económica detrás de esta sobrereacción. Recién la Cancillería, veíamos, la Cancillería china criticaba las posiciones de Estados Unidos, suspendió todos los vuelos directos, tomó una serie de medidas que lo que intentan es aislar a China y provocarle un stop and go, es decir, pararle en seco la economía. Hay que pensar que esto le puede llegar a costar medio punto o quizás más de crecimiento a China, y en términos internacionales, en Argentina estamos acostumbrados a oscilar mucho, pero en términos internacionales medio punto de crecimiento es muy fuerte, y todo ese crecimiento se va para Estados Unidos. Por lo tanto, está instalada, cada vez circula más la idea de que hay un movimiento político que intenta aislar económicamente a China para provocarle un daño económico y beneficiar a Estados Unidos. Por lo tanto, es muy difícil saber, si uno lo compara, y esto último, si uno compara las normas que se están tomando ahora de cuidado con las que se generaron con la gripe aviar hace una década, te das cuenta de que no hay la misma dimensión. Si uno creyera que esta epidemia es tan grande como hay, no, es decir, la gripe aviar fue más fuerte.
y las medidas que se tomaron en el mundo fueron mucho más livianas de las que se están tomando ahora. Vos podés decir, bueno, pero ahora nos estamos cuidando más. Puede ser que nos estemos cuidando más, puede ser que se haya aprendido, y vos sabés que en la literatura hay mucho que alimenta, desde Jack London en adelante, las teorías conspirativas sobre China, es muy probable que se esté sobredimensionando. Perdón que sea egoísta con esto, pero si China desacelera un poco su economía y demanda menos materias primas, ¿a la Argentina eso le puede afectar? O, por ejemplo, al ser el principal destino de las exportaciones de Brasil, si se desacelera Brasil, ¿nos puede afectar también a nosotros? En un mundo tan interrelacionado todo te afecta. Si a fines de enero se firmó lo que se llama la fase 1 del acuerdo entre Estados Unidos y China, ese acuerdo implica que Estados Unidos le va a vender mucho más productos agrícolas a China de lo que venía haciendo. Por supuesto, si China va a comprarle más productos agrícolas a Estados Unidos, claramente no lo va a comprar en este lado del continente. Así que ya hay un primer desvío de comercio. Si la economía china se frena, medio punto naturalmente va a dejar de comprar, porque además las autoridades chinas van a intentar proteger su economía, por lo tanto van a intentar demandar menos productos del exterior, así que no necesariamente que Estados Unidos le venda más, ya la caída de la actividad china nos puede golpear por todos lados. Así como la caída del precio internacional del crudo te puede dar algo positivo, cuando la economía china se frena, la economía argentina lo va a sentir. Y lo va a sentir especialmente por el valor de la producción. Claro. No sé si tanto en el volumen, pero seguramente el valor de la soja va a caer, el valor del maíz va a caer y eso va a tener problemas.